Hola amigos, que tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón. Oramos hoy a nuestro Padre Celestial para que nos ayude a salir de Babilonia, porque Babilonia se ha vuelto cueva de toda ave inmunda, de todo espíritu aborrecible. Oh Padre Santo, permítenos salir de Babilonia en nombre de Jesús. Amén. Bueno amigos, finalmente estamos aquí, amigos. De repente los poderes del mundo destaparon sus cartas. Ahora el Reino Unido habla de implementar un pasaporte verde para poder transitar por las calles de sus ciudades. Lo mismo está haciendo la ciudad de New York. Y bueno amigos, esto lo habíamos dicho desde hace muchísimo tiempo en videos del 2017 y del 2018. Cuando hablábamos de alguna manera simbólica de este sistema Skynet, a ver si de alguna manera la gente despertaba, cuando hablábamos del iPhone, cuando hablábamos del control social chino, cuando hablábamos del control biométrico a través de las cámaras de vigilancia, amigos. Y muchas personas se confundían con pequeñeces, no entendían el verdadero mensaje. Pero el hecho es que cuando hablamos de la marca, el nombre o el número de la bestia, hablamos de la forma como será implementado, que es algo aparte de lo que es en sí, la marca, el nombre y el número de la bestia. Estas cosas hay que estudiarlas, amigos. Esto no le va a caer a la persona así facilito. Entonces, las personas cuando veían esos videos pensaban que yo había dicho que la marca de la bestia sería el iPhone, o que sería la cámara de vigilancia, en fin. Si no te dedicas a ponerle atención a los videos, lo lamento amigos, pero es imposible. Pero estamos aquí entonces. Hablamos de que el mundo quiere implementar el sistema de control social chino. ¿Y por qué? Porque la Iglesia Católica dice que ese sistema es el que mejor se asemeja a su doctrina social. Recontra plop. Y por supuesto, amigos, que un pasaporte verde con un código QR es exactamente lo que tiene hoy en día el sistema de control social chino, amigos. No es sino que busques a personas que vivan en China y que muestren cómo es su vida en China, y ellos desde ya te van a decir en sus videos que ellos tienen que ligar el tal pasaporte verde con una aplicación para comprar y vender que en China se llama Alipay. Sin esa aplicación, pues no puedes recibir dinero ni pagar. Es como lo que se está implementando en Estados Unidos llamado PayPal. Y bueno, en Sudamérica se habla de Mercado Pago, pero en China es Alipay. ¿Y qué pasa, amigos? Tienes que ligarlo al código QR si quieres que te funcione. Tremendo, amigos. Si tienes el código verde, estás sano, puedes operar en la sociedad. Si tienes el código amarillo, estás sospechoso. Si tienes el código rojo, estás enfermo, entre comillas, porque por supuesto puede que estés totalmente sano, sin embargo para el Estado estás enfermo. Es lo que hoy le dicen asintomático, entre comillas. Ya sabemos que el enfermo hoy en día es el que no obedece y el sano es el que obedece. Tú puedes estar enfermo, pero si obedeces, pues el código te aparece verde. Y puedes estar sano, pero si no obedeces, pues el código te va a aparecer rojo. Oh, no, amigos. Es decir, si no acatas los dogmas religiosos de la Inquisición del siglo XXI, pues te sale el código rojo. Literalmente no puedes operar en esa sociedad. Es lo que viene hoy.
para nuestra América, amigos. Tremendo, hermanos. ¿Desde cuándo veníamos hablando de estas cosas? Y ahora vemos a supuestos países democráticos y defensores de los derechos humanos como lo había sido el Reino Unido, y que debido a eso prosperó tanto, y ahora dicen que ese pasaporte verde no discrimina a nadie. No pasa nada, dale tranquilo, recontraplop. Inclusive, amigos, esto ya lo estamos viendo en nuestros países. Estas aplicaciones bancarias quieren saber tu ubicación, y esto también pasa en este sistema de control social chino, en donde tú tienes que darle la ubicación a la aplicación Alipay. De lo contrario no funciona, amigos. No puedes comprar ni vender, tienes que compartir tu ubicación. Entonces, ¿se necesitaba un chip para estas cosas? Amigos, ¿desde cuándo no lo venía diciendo? Y salían unos a discutir, sí es un chip. El otro rabino, supuestamente rabino, dijo que en el bautismo negro venía un chip. Y luego, obviamente, ahí no viene ningún chip, porque el chip ya lo tienes en tu mano. El chip ya lo estás usando. Y el banco, en tu aplicación de celular, pues tiene el chip y quiere saber tu ubicación. Te sale el aviso. Si no compartes tu ubicación, esta aplicación podría no funcionar con todas sus características. Recontraplop, amigos, es una violación a la privacidad, al derecho humano. ¿Hacia dónde va el mundo, amigos? Va al desastre. Algunas personas piensan, no, Ecusatón, ¿por qué estás infundiendo temor? Amigo, si eso es infundir temor, entonces te mereces que tú seas esclavizado. Te lo mereces, porque te están advirtiendo y no te gusta. Entonces, ¿cómo más se puede hacer? Pero ¿qué pasa cuando es la misma supuesta iglesia cristiana la que nos dice que tenemos que vender nuestra conciencia por el bien común? No lo hagas por ti, hazlo por los otros, hazlo por la comunidad, recibe el bautismo negro por la comunidad, por tu país, hazlo. Esto, amigos, tiene que ver con el derecho natural y el derecho positivo. Hoy vamos a entender la diferencia entre estos dos conceptos y vamos a anular este sofisma que la Iglesia Católica ha introducido en la sociedad, porque esto viene directamente de la Pontificia Academia del Vaticano, en donde se ha introducido este sofisma en el cual tú tienes que vender tu conciencia por el bien común. Es un tremendo sofisma, amigos. Es realmente un arma poderosísima en manos de la Iglesia Católica, y de hecho, así es como están tratando de imponer el bautismo negro en las personas. Tremendo. Entonces, tenemos primero que entender la diferencia entre el derecho natural y el derecho positivo para poder derribar este sofisma, amigos. El derecho natural son todas aquellas leyes inherentes al ser humano, es decir, aquella con la que el ser humano nace y que por su naturaleza de ser humano nadie puede despojarlo, como por ejemplo la vida. La vida es un derecho natural del ser humano. Y, por otro lado, el derecho positivo son todas aquellas leyes que pueden crear los estados-naciones para salvaguardar la vida, es decir, el derecho natural. Por ejemplo, ponerle límite de velocidad a las autopistas, porque puede haber un accidente y causar muerte. Eso es derecho positivo. Otro ejemplo de derecho natural es la libertad de conciencia. El ser humano se diferencia de los animales por su capacidad de pensar y razonar, de tener pensamiento propio. Despojar entonces al ser humano de algo que es inherente a su naturaleza es antinatural. Es como tratar de hacer que un perro camine en dos patas. Es antinatural. Pero por supuesto, el ser humano es feliz haciendo que un perro camine en dos patas, porque así es el ser humano, es antinatural. De la misma manera, amigos,
Cuando vemos entonces que un perro está dotado de 4 patas, pues es para que camine en 4 patas, ¿verdad? Asimismo, si el ser humano está dotado de conciencia, de pensamiento, es pues para que sea un ser consciente, para que use su razonamiento. Pero por supuesto, hay enemigos de la conciencia, como por ejemplo, el Papa Gregorio XVI declaró que la libertad de conciencia es un error pestilente. Plop. ¿Declararán también que los perros por ley deben caminar en 2 patas? Por supuesto que no, ¿verdad? Porque un perro no tiene conciencia para entender semejante ley y es antinatural para el perro. El perro jamás va a hacerlo. Sin embargo, hay reyes y hay líderes religiosos en esta tierra que solo desean que el ser humano tenga conciencia solo para venderla y para nada más. Recontra plop. Un rey o líder religioso que le exige a su pueblo que venda su conciencia es un gobernante tirano porque va en contra de las leyes naturales y universales. Otro punto, entonces, que aprendemos de la ley natural o el derecho natural es que es universal, es global, es decir, que no importa la cultura o la región del mundo o la religión, todo ser humano nace con capacidad de pensar y razonar, a menos que, por supuesto, tenga algún problema de salud, pero eso es otro asunto. Pero, por otro lado, las leyes positivas decretadas por los estados son leyes que en determinado momento pueden ser distintas según la región, según las culturas, según los tiempos. Así, por ejemplo, en una autopista de Europa, el derecho positivo declara que el límite de velocidad es de 300 kilómetros por hora, mientras que en las calles de Argentina, pues es seguro que dirán que es de 30 kilómetros por hora. Entonces, retomando de nuevo la ley natural del derecho a la vida, en donde se reconoce que la vida no es otorgada por los mismos seres humanos, sino por una fuerza externa, un creador, y como tal, ningún ser humano tiene poder para quitarle a otro ser humano la vida. Por tanto, amigos, es claro que las leyes naturales son otorgadas por el Creador de los cielos y la tierra, y las leyes positivas son otorgadas por los hombres, quienes disponen de decretos y estatutos para permitir que las leyes naturales siempre se cumplan. El apóstol Pablo declaró sobre esto diciendo en Romanos capítulo 2 versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Un momentico, amigos, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Estaba regañando a los fariseos. ¿Por qué? Porque los comparaba con los gentiles y les mostraba que aunque los gentiles no tuvieran la ley escrita, es decir, la Torá, los gentiles sí cumplían las leyes naturales. En este caso, como ya sabemos, las leyes naturales son: no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás lo que no te pertenece, honra a tu padre y a tu madre. Estas son leyes que los judíos, aunque las tenían escritas en la Torá, resulta que ellos no las obedecían, mientras que, irónicamente, los pueblos gentiles, que no tenían la ley escrita de la Torá, ellos sí obedecían estas leyes, porque ya están escritas en los corazones de toda persona en el mundo, lo cual da prueba que el ser humano nace con leyes escritas en su conciencia. Son las leyes naturales, que son las mismas leyes de Dios. Por esto sabemos qué es malo y qué es bueno. Esto es, nuestra conciencia nos reclama, nos avisa que lo que estamos haciendo es malo o es bueno. Por esto, declaró el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2 versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es decir,
que el apóstol Pablo da prueba verídica que todo ser humano tiene ya escrito en sus corazones una ley natural que es una ley de Dios, que es la misma ley de la Torá. ¡Wow, amigos! Por tanto, el que viola la ley de la Torá es antinatural. Es como un perro que camina en dos patas, porque va contrario a lo que le dicta su conciencia. Porque, amigos, el hombre sabe muy bien que cuando está haciendo algo malo, su conciencia se lo dice. Aún hasta los que son ignorantes y no conocen de la Biblia ni de la ley, reconocen cuando están haciendo algo malo. Pero puede que su codicia, su lujuria, silencia esa voz interna que les dice: oye, esto no está bien lo que haces. Pero como el deseo lujurioso es tan poderoso, esa pequeña voz de la conciencia es acallada. Así que vemos entonces que el derecho natural no puede estar sometido al derecho positivo. Todo lo contrario, el derecho positivo es el que está sometido al derecho natural. Ahora, miremos otro derecho natural. El derecho a comer, a alimentarse. ¿Puede algún gobierno pasar una ley que te prohíba alimentarte o que solo comas una vez al día por decreto de Estado? Esto, por supuesto, es antinatural, porque el ser humano tiene que alimentarse para vivir. Por otro lado, ¿puede un Estado decretar que ahora debes respirar menos oxígeno? Por supuesto que eso también es algo antinatural. La pregunta entonces es esta: ¿acaso puede una ley natural ir en contra del bien común, como quiere hacernos creer la Iglesia Católica, con este sacerdote diciéndonos que actuemos de manera antinatural por el bien común, porque se te dice que recibas algo que va en contra de tu conciencia para cuidar el bien común? La pregunta entonces es clara: ¿puede entonces una ley natural ir en contra de la sociedad? Esa es la pregunta que vamos a responder en este video, porque ese es el sofisma que la Iglesia Católica quiere insertar en la sociedad, amigos. Pero, como ya hemos aprendido, la pregunta es esta: si las leyes naturales fueron otorgadas por Dios, ¿acaso entonces lo que Dios nos ha dado como ley natural es ahora desgracia para la sociedad o para su prosperidad? Lo que nos dice la historia y la Biblia es que la ley natural está escrita desde que nacemos en nuestros corazones. Es decir, que la ley natural es para bendición de una sociedad y no para su maldición. Entonces, por el contrario, el apóstol Pablo recrimina a los judíos fariseos por decir que los gentiles estaban condenados, cuando los gentiles sí obedecían la ley natural, mientras que por el contrario, los fariseos no guardaban la ley natural, es decir, la Torá. Por esto, amigos, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. La respuesta del apóstol Pablo a los fariseos es enfática: el que viola la ley natural está condenado. Pero peor aún, si es hipócrita y anda juzgando a otros como gentiles, cuando en realidad esos que juzgan son transgresores de la ley natural, en este caso de la Torá. Otra ley, por ejemplo, natural, es el poder ser humano. Por supuesto, ¿verdad? Esto parecía algo que no tendría necesidad de decirse. Es decir, tú tienes derecho a poder ser humano. Porque naciste humano, ¿verdad? ¿Acaso tienes que pedirle permiso al Estado para poder ser humano? Pues si ya naciste humano, ¿cómo es que ahora necesito protestar para que me permitan seguir siendo humano? Pero, ¿qué es ser humano? Por supuesto, hoy la ciencia nos muestra que tenemos un ADN distinto al de los animales y plantas, que somos seres únicos e irrepetibles. Cualquier intento entonces de mezclar el ADN de animales con mi ADN es a toda luz un intento de despojarme de mi humanidad para ahora convertirme en otra cosa. ¿Quién sabe qué? Pero yo tengo derecho a ser 100% humano.
no 90% humano y 10% animal, o como quiera que sea ese porcentaje. No, nací humano y quiero morir humano. Es decir, pareciera que es algo por lo que no habría necesidad de luchar, pero en los últimos tiempos vamos a tener que luchar para ser humanos. Hoy la Iglesia Católica nos dice que debemos recibir un ADN animal en nuestro cuerpo para proteger el bien común, es decir, dejar de ser 100% humano para ayudar a los humanos. Plop. Eso es una contradicción, ¿verdad? Pero esta es la base del problema, el grave sofisma que la Iglesia Católica introduce en la sociedad. Un sofisma antinatural que declara que algo antinatural sirve para ayudar a lo natural. ¿Qué pasa? Miremos algo. Hoy se nos pide a todos que tomemos un remedio por igual, cuando todos somos distintos. Ningún ser humano es igual al otro. La sola premisa de darle el mismo remedio a seres que son todos distintos uno de otro es en sí una negación de la humanidad. Es que ser humano es tener derecho a ser distinto e irrepetible. Ojo con esto, amigos, porque pretender sanar a todos los seres humanos como si fueran animales. ¿Qué es lo que hay detrás de estas cosas? Porque la Iglesia Católica o el Vaticano quieren una sola conciencia mundial. No quieren muchas religiones porque las declaran sectas. Ellos quieren ser la única voz de Dios aquí en la tierra. Ellos no quieren millones de conciencias en el mundo. Pero así como hay millones de seres humanos, cada ser humano está en su derecho de creer en lo que él quiera creer. Sin embargo, hoy se nos dice, no señor, no es así. Tienes que obedecer a la mayoría. Recontra plop. Esto nos lleva al anticristo, amigos, porque el anticristo es un ser antinatural que será adorado por el mundo. Es quien alienará a todas las conciencias del mundo en torno a él. Entendamos entonces la importancia de esto. Las leyes naturales tienen dos características muy claras. La primera es que viene de Dios. La segunda es que es universal. Todo ser humano entiende que la vida es un derecho. Todo ser humano es una ley de Dios y es una ley universal. Pero hoy tenemos un poder que te dice, no puedes respirar al 100%, no. Y todos tienen que tomarse este remedio. Esto tienes que hacerlo por el bien común. Recontra plop. Entonces, estamos viendo leyes antinaturales estableciéndose a nivel global, amigos. ¿Vemos qué es lo que está pasando? Es decir, que sí hay un poder que intenta usurpar las leyes naturales de Dios para imponer sus leyes antinaturales. No puedes respirar al 100%, tienes que dejar de ser único e irrepetible como Dios te creó para recibir el mismo medicamento. Igual, porque todos ustedes son iguales el uno del otro, no hay diferencia. ¡Wow, amigos! ¿Quién es este poder? Es tremendo. Es decir, que el gobierno del anticristo está aquí, no hay duda. No hay duda, amigos. El anticristo se volvió global. Esto, amigos, es tremendo. Pongan atención. Se supone que las leyes naturales son globales y las leyes positivas son de cada región. Pero ahora no es así. Ahora hay unas leyes positivas que se quieren volver naturales, pero obviamente son entonces antinaturales y quieren convertirse en leyes globales, en donde todo el mundo tiene que dejar de respirar al 100% por el bien común. Es una ley antinatural global, es decir, que es el gobierno del anticristo el que está aquí. Es tremendo, amigos, es increíble. Lo estamos viendo con nuestros propios ojos y lo peor de todo es que la supuesta iglesia cristiana, sea católica o sea evangélica, está con este poder. Y de nuevo nos preguntamos,
por el ánimo de la discusión, amigos. ¿Es acaso posible que un mandamiento de Dios venga a ser motivo de desgracia para mí o para la humanidad o para mi comunidad, amigos? Porque esto es lo que el anticristo nos está diciendo. Es literalmente lo que el Papa de Roma nos está diciendo. Y por supuesto, si queremos darle una respuesta rotunda a esta pregunta, tenemos que mirar a Jesús, porque la vida de Jesús fue obediente a todo mandamiento de Dios, cumpliendo toda ley natural, es decir, todos los mandamientos de la Torá, lo cual sirve de testimonio para el mundo entero. La vida de Jesús es un testimonio que da prueba verídica que la obediencia absoluta a la ley de Dios jamás puede ser motivo de maldición para una sociedad, sino todo lo contrario, es motivo de bendición. Amigos, tremendo. Si yo fui creado para respirar, pregunto, ¿es mi respiración ahora motivo de maldición para otros, para mi comunidad? Porque es lo que se nos quiere hacer creer, amigos, por los enemigos de las leyes naturales, porque es una ley natural el poder respirar. Hoy se nos dice que si tú te adhieres a la ley natural con la que fuiste creado, con lo que naciste, pues ahora tú pones en peligro al bien común. Amigos, lo que están diciendo entonces es que el Creador te dio una ley que es peligrosa para la sociedad. Eso es lo que están diciendo. Entonces, amigos, si la ley natural es motivo de bendición, por tanto, para el ser humano es natural abrazar. ¿Es de bendición abrazar o es de maldición, amigos? Porque hoy se nos dice que abrazar a otra persona trae maldición. Es lo que se nos dice, inclusive por la misma iglesia cristiana, amigos. Te dicen que no puedes abrazar, pero es una ley natural abrazar, amigos. La vida de Jesucristo nos declara que todo lo que viene de Dios es de bendición. Y su ley es bendición para nosotros y para el mundo. Cuando se declara entonces un pasaporte verde en donde tú estás obligado a violar la ley de Dios para obtenerlo, nos preguntamos, ¿de dónde viene esto? ¿Viene de Jesús o viene del anticristo? Miremos la declaración de este cura que dice que debemos violar la ley de Dios para proteger el bien común. Fue esto lo que nos enseñó Jesús, porque si es cierto que la ley de Dios es contraria al bien común, entonces Jesús tendría que ser el enemigo público número 1 del mundo. Amigos, estas personas son anticristos. Lo están diciendo enfrente de todo el mundo y las personas no se dan cuenta. Pero ya sabemos cómo está esto. La realidad es que para la Iglesia Católica el bien común es la obediencia absoluta a los decretos del Papa. Pero los decretos del Papa son antinaturales, porque son enemigos de la libertad de la conciencia, lo cual es un derecho natural. En esto, recordemos la dieta de Spires, la cual en 1526, gracias a Martín Lutero, logró la libertad de conciencia en Europa, o en algunas regiones. Sin embargo, luego, el rey Carlos V pasó el edicto de Worms, en el que declaró enemigo del bien común a Martín Lutero y declaró que cualquiera que quisiera matarlo estaba en libertad de matarlo. Entonces el rey después convocó otra dieta de Spires en el 1529, es decir, otra asamblea, para abolir ahora sí de una vez por todas la libertad de conciencia, el cual era el único objetivo de la Iglesia Católica con esos concilios. Y en caso de no poder lograrlo, por lo menos se pretendía dejar por escrito que la libertad de conciencia no era un derecho, es decir, una ley natural, sino un favor que Roma otorgaba por su gracia, es decir, una ley positiva, amigos. Y en efecto, así se decretó inclusive, especificando que solo en la región de Sajonia
se podía ejercer la libertad de conciencia, pero en otras regiones de Europa estaría prohibido. Es decir, que estas personas pretendían pasar la libertad de conciencia de ley natural a ley positiva, en donde en unas regiones había libertad de conciencia, pero en otras no. En unas regiones se podía evangelizar, pero en otras era prohibido por ley, amigos. Sin embargo, a ese concilio, además del rey Carlos V, asistieron otros príncipes alemanes, los cuales abogaban por la libertad de conciencia, pues habían escuchado los sermones de Martín Lutero y estaban de acuerdo con lo que él decía. En este caso, lo que ocurrió en ese concilio fue que la mayoría decretó que no habría libertad de conciencia, es decir, que salió como la Iglesia Católica quería, que finalmente se prohibiera que se profesara la doctrina luterana y que estaba prohibido evangelizar en regiones distintas a Sajonia. Entonces, aquí vemos cómo la Iglesia Católica, unida con el Estado, usó el derecho positivo para crear estatutillos y decretos, para pisotear un derecho natural que es con el que nace el ser humano, la libertad de conciencia, cuando debería ser todo lo contrario. Los derechos positivos existen para enaltecer los derechos naturales, no para pisotearlos. Sin embargo, los príncipes alemanes que asistieron a este concilio finalmente declararon, abro comillas, en asuntos de conciencia, la mayoría no tiene poder. ¡Wow, amigos! Es increíble. Son poderosas palabras declaradas, ¿sabes hace cuántos años? Hace 500 años. Y qué ignorante hoy es el mundo al repetir de nuevo la misma historia, diciendo que si la mayoría dice algo, entonces todos tenemos que obedecerlo. Hoy se nos declara que tenemos que recibir el bautismo negro, aunque no creamos en ello, por el bien común. Recontra plop. Sin embargo, hace 500 años, un concilio en Europa declaró que la mayoría no tiene por qué inmiscuirse en los asuntos de conciencia. ¡Wow, amigos! Sin embargo, hoy, la Iglesia Católica quiere enseñarle a los hombres que las leyes naturales escritas en los corazones de los hombres son contrarias al bien común. Es decir, son enemigos de la Torá. Amigos, te lo están diciendo en tu propia cara. Es increíble. Es tremendo. Ahora, vamos a seguir desenredando este sofisma con el que se nos pretende engañar. Los príncipes alemanes del concilio de Spiras o de Spires reconocían que hay una autoridad superior a la de los hombres, por lo cual decretaron que reconocían la autoridad del emperador Carlos V. Pero primero estaba la gloria de Dios. La palabra de Dios está por encima de los gobernantes. Y declararon que la palabra de Dios estaba por encima de cualquier concilio, de cualquier asamblea de médicos, de científicos, de la Pontificia Academia de la Ciencia y de cualquier epidemiólogo o reunión de epidemiólogos. Y Jesucristo, Rey de Reyes, está por encima del emperador, del rey, del gobernante, del médico, de quien sea, amigos. Tremendo. Entonces vemos la tremenda valentía en épocas, además, en donde te podían quemar tu casa solo por decir en lo que pensabas. Simplemente te agarraban y te enviaban a la hoguera y tu casa pues la prendían en fuego. Hoy, cuando vemos a los gobiernos usando el derecho positivo para violar el derecho natural, nos preguntamos de nuevo ¿a quién obedecemos? ¿A Jesucristo o a los gobiernos? Y si obedecemos a Jesucristo, dirán los anticristos que somos antigobierno, porque eso es lo que ellos quieren hacer, porque nos quieren calumniar diciendo que somos antigobierno, cuando la realidad es que somos pro-gobierno, porque un gobierno que es contra la naturaleza es un gobierno destinado al fracaso. Pero miremos esta ironía, amigos, cómo nuestros gobernantes han sido adoctrinados en que tienen que proteger a la naturaleza, que tienen que sembrar árboles, que tienen que cuidar las aguas, pero cuando hablamos de las leyes naturales escritas en los corazones de los hombres desde que nacen, que son las leyes de Dios, ahí sí no.
amigos, ahí sí no quieren proteger esas leyes naturales. Es increíble. Ahora recordemos, además de todo, que los príncipes alemanes dijeron que no obedecerían ningún decreto de ese concilio que sea contrario a la palabra de Dios, a Jesucristo y a nuestra conciencia. Cierro comillas. Y declararon luego, abro comillas, no hay doctrina verdadera, sino la que esté conforme a la palabra de Dios. Cierro comillas. ¡Wow, amigos! Tremendo. Estaban literalmente recitando la epístola de Romanos 13. Veamos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Tremendo, amigos. Las autoridades deben venir de parte de Dios para ser autoridades, es decir, deben obedecer las leyes naturales y permitir que el pueblo obedezca las leyes naturales. Es de lógica. Porque, amigos, aquí no se está hablando de que la autoridad tiene que profesar tal o cual religión. No, porque como ya leímos, los gentiles, aunque no tienen la religión o no la tenían, como lo dijo el apóstol Pablo, aún con todo y eso, guardaban las leyes naturales porque ya están escritas en sus corazones. Por tal motivo, una autoridad que vaya en contra de las leyes naturales es contraria a Dios, porque aún hasta los paganos guardan las leyes naturales. Tremendo. Pero luego algunos son adoctrinados a creer que todo gobernante, nada más porque es gobernante, ya viene de parte de Dios. En dicho caso, Nerón, Hitler, Stalin estarían en el cielo como angelitos inocentes, recontra plop. Pero no hay nada más antinatural que las leyes que pasó Adolfo Hitler, en donde se aplicaba la eutanasia legalmente, es decir, legalmente se le quitaba la vida a un ser humano. El derecho positivo se usó para violar una ley natural. Es una contradicción horrenda, amigos. El derecho positivo se usó para matar a un ser humano completamente sano. Por supuesto, según los médicos nacionalsocialistas, esa persona estaría enferma, aunque estaba sana, solo que no hacía parte del sistema político-religioso de Adolfo Hitler. Es tremendo, amigos. Un Estado o una iglesia que aboga por ir en contra de las leyes naturales no viene de Dios, viene del mismo demonio, amigos. Pongan atención. Luego leemos en el versículo 3 de la epístola de Romanos 13. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Amén. Amigos, hacer el bien es una ley natural. Inclusive los paganos le llaman a hacer el bien la ley de la atracción. Ellos reconocen que hacer el bien te trae bendición. Obedecer la ley natural te trae bendición. Aun y cuando son idólatras, son paganos, reconocen la bendición de la ley natural. Reconocen que hacer el bien es bueno y trae bendición. Por supuesto, porque hacer el bien es una ley natural y es buena. Probamos entonces que hacer el bien viene de Dios. Y si viene de Dios, probamos que la ley natural proviene de Dios. Entonces, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Puede acaso existir tal vez una ley natural en contra de Dios y del bien y otra ley natural a favor de Dios y del bien? Es decir, si yo respiro plenamente, eso puede ser de maldición para la sociedad, pero si yo protejo la vida, eso es de bendición para la sociedad. Es decir, puede existir esa contradicción en las leyes naturales. Leamos lo que nos dice el apóstol en Santiago capítulo 3 versículo 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Por supuesto que no, ¿verdad? Es decir, eso es antinatural. Nunca lo hemos visto que tú de una fuente pruebes agua dulce y agua amarga al mismo tiempo. De la misma manera, la sabiduría del Padre, Creador, solamente es fuente de bendición
y no puede ser fuente de bendición y de maldición al mismo tiempo. Por lo que abrazar y respirar es de tanta bendición como proteger la vida o como alimentarse, no solo para proteger mi vida, sino también la de los demás. Porque, amigos, una fuente no da agua dulce y amarga al mismo tiempo. Por tanto, todas las leyes naturales son fuente de bendición. Respirar plenamente es fuente de bendición. Abrazar plenamente es fuente de bendición, amigos. Y si Dios me dio conciencia, es para bendición. Y si Dios me dio nariz, es para respirar aire puro y pleno. Por otro lado, los enemigos de la conciencia están trabajando arduamente, porque ya vemos esos acontecimientos donde un hombre supuestamente toma un arma y supuestamente entra a algún sitio y supuestamente dispara y supuestamente muere gente, porque todo pasa en un supuesto en donde todo sale en la televisión y nadie sabe si realmente ocurrió o no. Supongamos que sí ocurrió por el ánimo de la discusión. Los enemigos de la conciencia declaran que si las personas son dejadas a su libre albedrío y se dejan a que crean en lo que quieran, según ellos, eso puede ocasionar que estas personas terminen radicalizándose y se terminen convirtiendo en un peligro para el bien común, y que por tal motivo, para proteger el bien común, lo mejor es prohibir la libertad de conciencia o limitarla, que es lo mismo, como quería hacer la Iglesia Católica en el Concilio de Spires, usar las leyes positivas para limitar las leyes naturales, amigos, o para anularlas. Entonces, este sería otro ejemplo en el que supuestamente una ley natural vendría terminando en ser maldición para el bien común. Algo que ya probamos que no es posible. Las leyes naturales todas vienen de Dios y la libertad de conciencia viene de Dios, por lo que no se puede declarar que es maldición para la sociedad, como hace la Iglesia Católica, que dice que la libertad de conciencia es maldición para la sociedad. En ese caso lo que estaría declarando es que Dios es maldición para la sociedad, porque Dios fue el que nos dio la libertad de conciencia. Entonces, bajo ese mismo principio lógico, se podría decir, por ejemplo, que cuando un perro pitbull, debido a que tiene tanta fuerza en sus 4 patas, se suelta de la cadena de su amo y mata a perritos inocentes, entonces se debería declarar que todo perro camine en 2 patas, para que así el pitbull pierda fuerza natural en sus patas y esto le impida matar a los otros perritos. Es decir, combatir una ley natural con una ley antinatural, o lo que es lo mismo, usar el derecho positivo para pisotear el derecho natural. Esto, por supuesto, es ilógico. Pretender que un perro camine en 2 patas solo para que otros perros no mueran. Por supuesto que ahora no estamos diciendo que un hombre radicalizado está en su derecho de matar a otras personas. De nuevo, eso es antinatural. Hay que defender la vida, pero no se puede defender la vida usando leyes antinaturales, porque ese sería el mismo problema. Se estaría actuando igual que el asesino, quien actuó antinaturalmente. Si el Estado actúa también antinaturalmente, se pone en el mismo lugar que el asesino, amigos. Hoy, cuando vemos, por ejemplo, que se dice o se culpa a las personas por respirar y que son ellos entonces culpables de la pestilencia 19 y de que algunos se hayan enfermado por respirar plenamente y que debido a eso se debe limitar la capacidad de respirar de las personas. No vaya a ser que todo el mundo termine enfermo de la pestilencia 19, amigos. Todo supuestamente en pro del bien común, pero vemos que en realidad es algo totalmente contrario al bien común, porque es antinatural. Por supuesto que se le pida al ser humano que actúe en contra de su naturaleza, es en sí una negación de la naturaleza humana y de toda la creación, pero además es negar al Creador mismo en el momento en que se declara que el ser humano, así como fue creado, no está bien
y que ahora su forma de actuar para poder salvar a la sociedad debe ser contraria a la ley natural que el Creador nos dio, amigos. En realidad, lo que vemos es una lucha de poder entre el anticristo y Jesús. Porque, amigos, Jesús es quien nos dio las leyes naturales y el anticristo quiere darnos unas leyes antinaturales. Amigos, nuestro Señor Jesús representa las leyes escritas en nuestros corazones. El ser humano, el respirar, el alimentarnos, el abrazar, el vivir, el pensar, todo lo que es natural, con lo que nacemos, nos representa a Jesús. El hacer el bien. Jesús es el campeón de la ley natural. Él dio su vida por la ley natural, porque Jesús hubiera podido mentir para salvarse de la muerte. Sin embargo, Jesús, por honor a la ley natural, murió sacrificado por los hombres. ¿Y qué fue lo que condenó a Jesús, amigos? Fueron leyes positivas. Fueron decretillos, estatutillos, regulaciones que pretendían proteger al bien común cuando era todo lo contrario. Iban en contra del bien común. Leamos en Juan capítulo 11, versículo 50. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahí tenemos a los fariseos, amigos, tratando de usar el derecho positivo para supuestamente defender al bien común, cuando es todo lo contrario. Es la ley natural la que está a favor del bien común. Y aunque Jesús murió para salvarnos a todos, su muerte fue injusta porque Él no violó ninguna ley natural. Entonces, si Jesús nos representa la ley natural, el anticristo nos representa lo antinatural. De manera que el Papa de Roma, amigos, está descrito como una bestia de 7 cabezas. ¿Qué más antinatural que eso? Leamos en Apocalipsis 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Tremendo, amigos. ¿Qué más antinatural que eso? Por supuesto que cuando no le damos la gloria al Creador sino al hombre, eso es antinatural. Como el mundo, por ejemplo, que tampoco le da la gloria a su Creador. Entonces, ¿no es apenas justo que reciban un remedio antinatural que cambia su naturaleza y los transforma? Amigos, cuando vemos, por ejemplo, el día de reposo en sábado, vemos que este día es parte de la ley natural, porque fue creado al inicio de la creación, en donde habían solo 6 días, pero Dios creó otro día, el 7º día, que cae en sábado. Eso es parte de una ley natural. También miremos a la deidad, cuando vemos al Padre y al Hijo, que es natural, porque el Padre engendra al Hijo. Pero la Iglesia Católica nos habla de un ser antinatural, en donde se nos enseña que es un Dios, pero que también son 3 dioses al mismo tiempo, pero que luego es uno. Sin embargo, ellos dicen que son 3, pero cuando les conviene dice que son 1. Eso es antinatural. La Biblia nos habla de algo totalmente natural. Un padre que entregó a su único hijo para que todo el que así quiera tenga salvación. Sin embargo, en la Trinidad esto no es posible, porque es un mismo Dios que se manifiesta como Padre, como Hijo o como Espíritu Santo, pero que al fin y al cabo es el mismo Dios. Eso es totalmente antinatural. Este es el mismo error contradictorio que tiene la Iglesia Católica. Por ejemplo, miremos el caso en donde ellos declaran que Dios tiene madre, y eso es antinatural. ¿Cómo se le puede poner madre a Dios? Se supone que si Dios creó al ser humano, luego el ser humano no se puede convertir en el creador de Dios, como ellos declaran con la Virgen María. Es como si un bebé terminara engendrando a su madre. Eso es antinatural. Entonces, la Iglesia Católica siempre pretende imponer lo antinatural sobre lo natural, usando el derecho positivo de los estados-nación, amigos. Alguien podría decir también que está bien que el derecho positivo limite al derecho natural, no sea que la libertad de conciencia se salga de madre, que no la va a abolir,
solo la va a limitar un poquito, y que por esto el Estado debe tratar de imponer ciertas leyes con tal de que se limite un poco. Pero amigos, ¿se puede acaso limitar el bien? Porque todo lo que limita el bien viene del mal. La libertad de conciencia fue otorgada por la fuente de todo bien, y el que limita a la libertad de conciencia, limita a la fuente de sabiduría, es enemigo del Creador. Entonces, ¿cómo llamaríamos a alguien que nos limita nuestro oxígeno? Es decir, que nos asfixia lentamente. Lo llamaríamos sádico. Recordemos que la muerte en el madero era de asfixia lenta. Este es el mismo espíritu antinatural que colgó a Cristo en el madero. Porque, amigos, ¿acaso respirar mucho aire es malo? Nadie puede ponerle límite a las leyes naturales, porque todas vienen del Creador, y eso sería querer ponerle límite al Creador y decir que se equivocó. Si un hombre, por ejemplo, anda a toda velocidad en su carro, pues sí se le puede poner límite, porque ese hombre está abusando del derecho positivo. Pero nadie puede hacer tanto bien que se le fue la mano, y debido a que hizo tanto bien, ahora hizo mal. Eso es una contradicción. En dicho caso, amigos, Jesús, que hizo tanto bien, entonces de repente ahora es malo. Es lo que están diciendo. Porque el hecho que tú quieras abrazar, entonces ahora se pretende decir que eso es malo, cuando eso es una ley natural, es algo que te otorgó el Creador, y por tanto no se le puede poner límite al abrazo. Si se le pone límite al abrazo, se le está poniendo límite al Creador, amigos. Es una lucha entre el anticristo y Jesucristo, amigos. Hoy, por ejemplo, vemos también que se declara que tú no puedes decir que un remedio natural sirve para sanar la pestilencia 1.9. No, ese es otro ejemplo del mundo, escogiendo un remedio antinatural para salvarte de una enfermedad, versus escoger un remedio natural. Por supuesto, detrás de todo está de nuevo la Iglesia Católica con sus farmacéuticas. Ahora de nuevo, no estoy diciendo que no se deban obedecer las leyes positivas de los gobiernos, pero si la ley positiva viola la ley natural, entonces la ley positiva se ha convertido en una ley antinatural. Y no tenemos por qué obedecer algo que va en contra de la naturaleza, porque ellos mismos no se declaran como protectores de la naturaleza. Entonces, ¿por qué pasan leyes antinaturales, en donde se te dice que no puedes respirar, o que tienes que ponerte algo en la boca para respirar menos, y que eso supuestamente protege al bien común? Es un sofisma. La ley natural no es enemiga del bien común, es todo lo contrario, es amiga, y las leyes positivas son las que son enemigas del bien común, siempre que vengan de una unión de Iglesia y Estado. Hasta pronto, amigos.